volverle a saludar y reencontrarnos aquí en Enfilados, donde les esperamos en la Expo Guadalajara con los libros abiertos. Julio Ríos, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Josefina, ya lo dijiste, seguimos enfilados, no solo los libros abiertos, también los brazos, porque aquí hay un espacio para todas y para todos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El tercer día, mi querida Josefina, y hoy vamos a explorar algo de lo que ha ocurrido, pero sobre todo seguir platicando de la cultura peruana, que también en la gastronomía tiene magia infinita para ofrecer a los paladares algunos ingredientes muy parecidos, por cierto, a los mexicanos. Como por ejemplo el maíz, el chile, entre otras más. Y también algunos platillos, eso sí, con el sello propio de la cultura inca. ¿Te parece si vemos esta cápsula? Culturas ancestrales. Si habláramos de cocina con historia, ahí resuena Perú y México. La existencia de culturas milenarias que aportaron y siguen arrojando su conocimiento a la sociedad va más allá de las ciencias como matemáticas, arquitectura y astronomía. Esos saberes y sabores se concentran también alrededor de la leña, fuego y una cazuela. Perú cuenta con 3 restaurantes de los 50 mejores del mundo. Perú cuenta con 3 y México con 5 o 6. Entonces eso nos habla de una gastronomía ancestral y de mucho respeto, sobre todo eso, respeto con la naturaleza. En la interconectividad y auge de las redes sociales, los saberes de las cocinas mundiales se popularizan y abren fronteras a los aromas de las cocinas tradicionales. En el 2010 viene una ola, un boom a nivel mundial sobre la gastronomía, y una de ellas es la gastronomía peruana, la cual por medio de las redes sociales y canales de YouTube, gracias a chefs, tenemos la aportación de esta gastronomía, o se abre el conocimiento hacia esta región sobre todos sus sabores, colores, aromas que nos aportan a nivel mundial, y que hoy en día tenemos unas adaptaciones de estos platillos en muchos países, así como en México. Entre Perú y México se mezclan historias y sabores: el chile, el maíz, el arroz, la papa, el tequila y el pisco, productos que se aportan desde regiones muy puntuales hacia un mundo ávido de experiencias. No hay mexicano que no cante ni peruano que no cocine. Se me hizo agua la boca. ¿Qué te pareció, Josefina? Sí, efectivamente, ya me dio hambre. Y como dice uno de los entrevistados, no hay mexicano que no cante ni peruano que no cocine. Hay algo con lo que no coincido mucho, y en nuestras cocinas comemos de muchos animales, pero eso de comer rastreros como gusanitos no va conmigo, Julio, no, paso. También en México hay regiones del país y son muy sabrosos, Josefina. Ay, yo no, sí mira, le mira, entro mira. a todo. Ay, a mí sí me gusta experimentar, la verdad. Y tenemos ahora algo que tiene que ver, platícame, con el premio al bibliófilo. A don Tomás de Híjar. Tomás de Híjar es el homenajeado. Veamos. Con una dedicación incuestionable que delata la disciplina con que se ha formado en los ámbitos académico y eclesiástico, el presbítero y maestro Tomás de Híjar Ornelas es reconocido hoy por la FIL en relación a su vena de bibliófilo, aunque su desempeño profesional es amplio, pues lo mismo combina el rol de docente con el de cronista, locutor o investigador. En cualquier faceta, ha dejado manifiesta su pasión por los libros, que, de acuerdo al propio maestro, germinó en las colecciones publicadas por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, fundada en 1959, con obras del artista jalisciense Roberto Montenegro ilustrando esas primeras ediciones. Este encuentro con la lectura quizá marcó el sentido del quehacer que realiza el presbítero Tomás de Híjar Ornelas en cada ámbito en que colabora. Por una parte, una entrega al trabajo con propósito social, educativo, orientado a la difusión del conocimiento que, por otro lado, se ha enfocado en mantener viva la memoria del patrimonio jalisciense con una erudición que solo se cultiva mediante el compromiso inquebrantable hacia los libros.
Bueno, pues padre Tomás de Híjar, muchísimas felicidades por este reconocimiento que le están realizando y también pues muchísimas gracias por todos sus aportes a esta nuestra sociedad. Gracias, Josefina. Y dentro de esta misma Feria Internacional del Libro se está realizando un ciclo cinematográfico, por supuesto, para mostrar algo de lo que Perú tiene para mostrarnos en el séptimo arte. ¿Te parece si vemos esta cápsula? Pantalla Film. Martes 30 de noviembre. La película Mujer de Soldado es un largometraje documental que aborda los hechos innombrables de varias jóvenes que se vieron obligadas a huir del poblado de Manta, despreciadas y condenadas. 30 años después, se reencuentran con su pasado en busca de la reivindicación. Dirección: Patricia Güíez Rizo. Antes de la función, el cortometraje Pampa, donde a través de la navegación por el escritorio de su ordenador, los clics, la apertura de carpetas, el sonido de fondo de algunas páginas web, el realizador traza diversas rutas en su pantalla que son finalmente fragmentos de una autobiografía. Dirección: Carlos del Águila. Cineteca FIC, Universidad de Guadalajara, 6 de la tarde. El largometraje La Cantera narra el conflicto de un joven traumatizado por la muerte de su padre, que él mismo presenció. Pero, aunque no tiene pruebas para demostrarlo, sospecha que el fallecimiento pudo ser provocado por alguien dentro de su propia familia. Dirección: Miguel Barreda. Antes de la función, el cortometraje Cazar un fantasma conserva el formato digital, una histórica película filmada en 16 milímetros, hallada en un mercado de objetos usados en Lima, y que a su vez pone en escena una antigua ceremonia andina. Dirección: Verónica Luyo y Álvaro Icaza. Sala Cineforo de la Cineteca FIC, Universidad de Guadalajara, 6 de la tarde. El largometraje Casos Complejos narra el enfrentamiento entre un joven sicario que mata para vivir y un fiscal que aún conserva la esperanza de cambiar la sociedad en un Perú marcado por la corrupción y la violencia criminal. Dirección: Omar Forero. Antes de la función, el cortometraje Ahora no hay nada que mirar comparte un testimonio íntimo en el marco de la pandemia por la COVID-19 que transmite la frustración del artista frente a la devastación de la enfermedad y la muerte. Dirección: Adolfo Hernández. Cineteca FIC, Universidad de Guadalajara, 8:10 de la noche. Entonces, este es un mosaico cinematográfico con varias opciones, entre las cuales ya escuchó, destacan, todas son muy buenas, pero Mujer de Soldado, y en el cortometraje Ranma, de las que podemos recomendarle a nuestro público. Josefina. Fíjate que todas se me antojaron, tanto los largos como los cortometrajes. Hay unos cortometrajes de 7 minutos y nos dicen que son espectaculares. Así como hablábamos de las similitudes en nuestra cultura, en nuestra gastronomía, Julio, pues también hay una de las películas, por lo que acabamos de escuchar en las recomendaciones, la similitud que no es nada agradable, que debería de darnos incluso un tanto de vergüenza, el tema de corrupción, tanto en Perú como en México. Pero usted tiene la mejor opinión y mejor vayamos al cine para corroborarlo. Vamos a nuestra siguiente sección con nuestra compañera Elenita Castillo, si te parece, Julio, en esta Fil de Bolsillo, para ver a quién entrevistó y cuál es la recomendación que nos hace el día de hoy. Hola, bienvenidos a Fil de Bolsillo. Este lunes 29 de noviembre, en el marco de las actividades de Filciencia, se transmitirá en línea a Sasha Sagan hablando de su libro Para pequeñas criaturas como nosotros. Si les suena conocido su apellido es porque efectivamente se trata de la hija del famoso astrónomo Carl Sagan. En este libro, Sasha aborda la forma en que la ciencia puede enriquecer nuestras celebraciones y rituales tradicionales, aportando a ellas una mirada secular. Nacimientos, bodas, funerales, festejos navideños o Día de Muertos son celebraciones que a todos los seres humanos nos ayudan a conmemorar un evento alegre o a aliviar la carga de dolor por un suceso desgarrador. Sin embargo, la mayoría de estos rituales tienen una base religiosa. ¿Cómo incluir a la ciencia en estos importantes eventos culturales? Sasha explica, por ejemplo, el importante papel que desempeña un ángulo de 23.4 grados en nuestra vida diaria o qué tiene que ver una antigua diosa griega con el pastel de cumpleaños.
Yo les recomiendo el diálogo que Sasha Sagan sostendrá con el escritor mexicano Pepe Gordón sobre su libro Para pequeñas criaturas como nosotros, que se transmitirá este lunes 29 de noviembre a las 7 de la noche en la página oficial de la FIL. Soy Elena Castillo, gracias y hasta la próxima. Gracias, Elenita Castillo, por la recomendación. Y bueno, pues ahí tiene usted a Sasha Sagan, en donde hace esta combinación de ciencia y tradiciones. Para pequeñas criaturas como nosotros. Josefina Real, es tiempo de una pausa, no sin antes enterarnos de esto que se está presentando en FIL Joven. Hashtag responsabilidad afectiva, moda digital o una forma más sana de amor. En gran medida, los cambios socioculturales y la propia necesidad humana por vivir nuevas experiencias van modelando la forma en la que nos relacionamos, interactuamos y establecemos vínculos con los demás. Y finalmente, las posibilidades han vuelto tan grandes como la propia Internet. Desde Argentina y España nos acompañarán las autoras y periodistas Tamara Tenenbaum, autora de El fin del amor, Amar y follar en el siglo XXI, y Noemí Casset, especialista en sexualidad, quienes nos invitan a pensar en torno a las dinámicas del amor, los roles y los modelos preestablecidos. Acompáñanos este miércoles 1 de diciembre a las 11 de la mañana en el Salón 10 del Área Internacional. Y seguimos enfilados. Le invito a que nos visite en este stand del canal 44 UDG TV. Por supuesto que recorra las librerías, los stands de las diferentes editoriales. Tienen una oferta muy nutrida, Josefina. ¿Quién es Jorge Luis Locio? Pues es un historiador. Y es a quien vamos a ver en unos minutos más, en estos instantes, en nuestra sección de entrevista. Veamos. A mí lo que me ilusionaría mucho es que se pueda difundir en algo toda la historia y cultura milenaria que tiene el Perú. Normalmente el Perú se conoce sobre todo los incas, que está muy bien, muy valioso, pero el Perú antes de los incas ya tenía muchas otras culturas que habían hecho desarrollos valiosos, ¿no? A mí me gustaría que se conozca eso, y también toda la época posterior a los incas. En el caso peruano, los que hacen historia, sobre todo hacen historia política, historia económica, historia de los incas, o sea, la historia precolombina. Entonces había un área, un espacio para trabajar que no ha sido muy trabajado, que era todo lo que era historia de epidemias, historia de pandemias, historia de los avances médicos y científicos, pero poca gente lo había trabajado. Entonces me interesó ver esta área, o sea, de la ciencia, la salud, las pandemias, pero sobre todo en la relación con lo social. O sea, las respuestas a las pandemias, se puede decir que hay de dos tipos: las respuestas que sirven y las respuestas que son más bien superficiales, basadas en prejuicios que no han servido de nada. Y ese es como un patrón histórico. Entonces, entre las respuestas que sirven está, por ejemplo, lo que puede hacer el Estado en cuanto a prevención, está, por ejemplo, lo que pueden hacer los científicos en el desarrollo de vacunas, en cuanto a lo que pueden hacer los médicos en los tratamientos. Esas son las respuestas que han sido útiles, pero siempre, históricamente, ha habido otras respuestas. Por ejemplo, echar la culpa a las víctimas. Cuando fueron las epidemias de fiebre amarilla en el siglo XIX, en el Perú al menos se le echó la culpa a los migrantes chinos, que no tenían nada que ver con la enfermedad. O si uno ve el caso del SIDA en la década de los 80, en el Perú al menos se le echó la culpa a la comunidad LGTB, por supuesto que no. Entonces también ha habido instancias de pánico.
¿no? Cuando fue el H1N1 en el año 2009, en el Perú hubo varias instancias, por ejemplo, de matanzas de cerdo. No servía, ¿no? Entonces siempre ha habido estas respuestas que han estado basadas en prejuicios, que no han estado basadas en saber científico y que más bien han querido como echar la culpa a los grupos que de por sí ya estaban discriminados o marginados, ¿no? Entonces parte de la labor del historiador de la salud, de la ciencia, es tratar de ver qué respuestas realmente son útiles y cuáles no, ¿no? Entonces ahora con la COVID, yo y algunos colegas, historiadores, siempre ha habido ese afán de comunicar que este pánico inicial que hubo con la COVID o de querer echar la culpa a los asiáticos, o también incluso hubo instancias de matanzas de murciélagos, eso no servía, ¿no? Que había que ir por las respuestas que en verdad sí servían, obedecer la cuarentena, usar mascarilla, ¿no? Entonces, por ahí ha ido un poco, yo creo, la labor de los historiadores de la salud. Yo creo que en unos años se va a reconocer de forma mucho más clara la labor de los científicos que en un año de pandemia ya habían desarrollado una vacuna, por ejemplo. Eso es histórico, el antecedente más parecido a lo que hemos vivido, que es la influenza española de 1918-1920. En esa pandemia no descubrieron cuál era el virus hasta muchos años después. Obviamente no hicieron vacunas, sino hasta muchos años después, ¿no? Entonces, yo creo que la labor de los científicos en este caso ha sido notable, pero a mí sí me ha sorprendido la cantidad de gente, información, y eso lo he visto en Perú, lo he visto en Brasil, en Estados Unidos, de gente anticiencia, ¿no? Que no confía en los científicos, que cree que hay como estas agendas ocultas de los científicos que quieren hacer daño. Entonces, eso también me ha sorprendido, honestamente. Va a ser mi primera visita, estoy además muy emocionado porque no conozco la ciudad. He escuchado mucho, ¿no? De todo el mundo de la artesanía, la cultura. Entonces eso me ilusiona. Estamos nosotros celebrando nuestro bicentenario de la independencia. Entonces eso es como una doble ilusión de poder ir, ¿no? Y conocer la ciudad y la Feria del Libro. Es una delegación muy bonita la que va porque ha habido mucho esfuerzo porque sea representativa del país. Entonces hay científicos, hay literatos, hay historiadores, pero de las distintas provincias del Perú, porque el Perú, bueno, no sé si lo conocen, geográficamente, culturalmente es muy diverso también. Está la costa, está los Andes, está la Amazonía, que creo que geográficamente es lo más extenso en realidad del país, ¿no? Y hay todo un mundo y una escena cultural amazónica, por ejemplo, que es muy rica, que se conoce mucho menos que la andina. Entonces, yo creo que esa variedad en la representación de la delegación va a hacer que sea sumamente rico este intercambio. El Perú es más conocido por su historia y cultura andina, claro, por los incas, ¿no? Por Cusco, Machu Picchu y los incas. Pero además de esa historia andina, está toda la historia, culturas amazónicas. Son varias comunidades, varios pueblos originarios que han producido una artesanía sumamente rica, tienen lenguas diversas, es un escenario más geográfico, muy denso, rico, colorido, y eso se aprecia en el arte, por ejemplo, en el arte, en el uso de plantas como la ayahuasca, en los cuentos y mitos que vienen de la Amazonía, ¿no? Entonces hay toda una riqueza enorme por conocer que vale la pena. Obviamente es pues imposible, ¿no? Leer todo lo que hay. Yo diría que hay como 3 autores que pueden ser muy representativos de la variedad en la literatura peruana. Está, por supuesto, Mario Vargas Llosa, cuyas novelas, o muchas de ellas, nos llevan a la historia y la cultura costeña, limeña. Está José María Arguedas, que es un autor andino, que nos habla de las migraciones y el mundo andino y cómo han vivido los quechohablantes, ¿no? La población quechohablante, esta realidad peruana. Y luego está César Calvo, que escribe sobre el mundo amazónico,
¿no? Y los dioses de la Amazonía, y los mitos, y los cuentos, y las tradiciones. Entonces yo diría que si uno quiere conocer de la literatura peruana, estos tres autores son como muy representativos de lo que se ha producido en el país. Él es Jorge Luis Locio, historiador, especialista en temas de ciencia, tecnología y salud. Y vaya, Julio, que personajes como el maestro Locio están teniendo y van a tener una tarea titánica, nada más en temas de historia y de salud. Por ejemplo, con lo que hemos padecido todo el planeta, la COVID-19, ¿no? Vaya que tienen que armar todas las piezas para que entiendan lo que hoy vivimos las futuras generaciones. Coincido, Josefina, pero ahora es momento de algo más agradable. A ver. De la música. Forofil. Considerado uno de los ejecutores clásicos de la guitarra andina, Manuel Chaprado y su Sacra Jazz Band presentará en el Forofil el sonido de la tierra. Ejecutando el huayno, una danza de origen precolombino, quechua aymara, representativa de la zona altiplánica peruana, Manuel Chaprado cumple con el objetivo que a lo largo de 5 décadas ha caracterizado su carrera: conservar, recrear y compartir la tradición de los pueblos andinos. El programa de Sonidos de la Tierra ofrecerá temas de géneros musicales originarios como carnavales, mulizas, toriles y santiagos, que serán interpretados por la Sacra Jazz Band. Este repertorio incluye además poesía quechua acompañado del magnífico solo de guitarra andina de Manuel Chaprado. Fue mi tentación, y desprecias porque soy pobre. Será así como el martes 30 de noviembre en punto de las 21 horas, los acordes andinos seguirán resonando en el Forofil de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este 2021, con Perú como invitado de honor. Entrada libre. Vaya con Dios. Él es Manuel Chaprado, el sonido de la tierra. Josefina, espero que te haya gustado porque estamos llegando al final. Híjole, sí, rápido que se nos agotó esta tercera edición de Enfilados, pero nos vamos a despedir con un extracto, Julio, de una entrevista que tú realizaste al magistrado Reyes Rodríguez y decirle a nuestra audiencia que si quisiera ver toda la entrevista completa, sin cortes, tal cual la realizaste, la localiza en nuestras redes sociales. Vámonos, Julio. Reyes Rodríguez Mondragón es el presidente de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Los dejamos con un extracto de esta charla. Pues estamos muy contentos de recibir en este foro de Canal 44 UDG TV que hemos instalado dentro de esta maravillosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara al magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Y me parece fundamental platicar con usted porque, número uno, el Tribunal Federal Electoral es una institución que ha sido fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia en México y, por ende, me parece importante conocer lo que ustedes realizan y, sobre todo, platicar de las novedades editoriales de divulgación que están presentando aquí en la Feria Internacional del Libro. El Tribunal Electoral, además de resolver conflictos electorales, también busca contribuir a la cultura democrática, a la cultura jurídica electoral y con ese objetivo participamos en la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tenemos una editorial
que cuenta con un stand institucional para dar a conocer más de 400 títulos que componen el acervo de las obras editadas por el tribunal, además de donar ejemplares al público interesado. En total hemos traído a la Feria de Guadalajara más de 35,000 ejemplares de 60 obras diferentes. En la edición de nuestras obras han participado más de 700 autores y colaboradores. Todos los títulos son gratuitos y se distribuyen en bibliotecas y centros de documentación en todo el país, y ahora el público tiene la oportunidad de conocerlos aquí en la Feria Internacional. Gracias por esta plática, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Les invitamos a que visiten este stand en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y si lo desean, pues también pueden descargar las obras en este sitio de internet. Muchísimas gracias, magistrado.